Hola queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor. Hoy quería compartirles un pedacito de la palabra que se encuentra en los Hechos de los Santos Apóstoles capítulo 16, desde el versículo 6. Si todo lo encontramos, lo leeremos bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa por Macedonia y ayúdanos. Cuando vio Pablo la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciara el Evangelio. Vemos aquí en esta palabra, Pablo tenía que hacer un montón de viajes. La misión de Pablo era extender el reino, era compartir la palabra, llevar el Evangelio a todos lados. Pero vemos que nosotros siempre, cuando tenemos que hacer algo, o cuando vamos a hacer algo, o en alguna actividad que tengamos que hacer, siempre tenemos que orar primeramente y pedirle permiso al Señor, preguntarle al Señor, porque vemos que ellos intentaron ir a un montón de lados, pero el Espíritu no se lo permitió. Así también nosotros en este tiempo. Nosotros queremos, a lo mejor por nuestros propios medios, ir a algún lado o a alguien, llegar a alguien y preguntarle y comentarle a alguien o pasarle la palabra. Pero hermanos, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque vemos que ellos intentaban y querían ir para allá y el Espíritu Santo se lo negó. Quisieron cambiar de camino, quisieron por otro lado y el Espíritu Santo no se los permitió. Pero el Espíritu Santo sí le permitió a Pablo en visión ver a ese macedonio que estaba rogándole que pasara por la casa. Ahora preguntémonos, ¿y cómo sabía Pablo quién era? ¿Cómo sabía Pablo quién era el macedonio que estaba rogándole, orando para que pase algún siervo, algún hermano para que le predique la palabra? Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu que nosotros tenemos que tener ardientemente para que nos dé la gracia de poder hacer las cosas. Porque vemos que si nosotros sin la guía del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Si queremos intentar hacer algo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr. Y mucho más hablar del Evangelio, o mucho más predicar la palabra del Señor. Ahora bien, cuando nuestro corazón está dispuesto, y cuando nosotros ya no dejamos de pensar nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu Santo es el que nos habla, el que nos direcciona, de seguro que vamos a ir y vamos a hablar lo que tenemos que hablar, que no hablamos nosotros, que lo habla el Señor a través del Espíritu Santo. De seguro que vamos a ir a la persona correcta o al lugar correcto para poder hablar del Evangelio. Si no, no se puede. Si no, no es del Señor. El Señor no lo permite. Vemos como esos dos intentos que hicieron Pablo y no pudieron hacerlo. Sin embargo, sí, al tercer, el Señor le muestra en visión que había un varón macedonio rogándole que pasaran por ese lugar. Ahora bien, ¿y qué pasaba? ¿Y Pablo qué pensaría? ¿Y nosotros qué pensamos? Y bueno, voy a ir a aquel lugar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué no voy a decir? ¿Cómo le voy a explicar? ¿Cómo voy a entrarle con la palabra? No te preocupes, hermano. Hermano, no se preocupen. El Señor habla mejor que cada uno de nosotros, ya lo sabemos. Pero siempre hay propósito para todo. Vemos que si nosotros seguimos en ese pedacito, en esos 4 o 5 versículos que hemos leído, es lo fundamental del capítulo. Porque si vemos más atrás, cuando ellos zarpan, entran, dice la palabra, a Macedonia, y había una mujer llamada Lidia, la cual ella escuchaba la predicación de Pablo, y el Señor la tomó, el Señor ahí el Espíritu Santo entró en su corazón, y dice que la palabra que después ella y su familia creyeron, y esa su familia fueron salvos, y ella quería que pasen por su casa. Ahí estaba la visión que el Señor le había dado, el sueño, la revelación que le había dado a Pablo, pero había mucho más atrás de eso, porque después cuando ellos salen de la casa de Lidia, ahí estaba la chica esta que era adivina y que le daba mucha ganancia a sus patrones, como quien dice.
Y Pablo lo reprendió y el espíritu de esa adivinación se fue. Y entonces se enojaron y lo aprendieron. Entonces, Pablo y Silas se fueron encarcelados. Y ya sabemos qué es lo que pasa después en la cárcel. Fueron encarcelados porque le estorbaba, porque la palabra del Señor, hermano, al enemigo le estorba. La palabra del Señor al enemigo no le gusta que nosotros prediquemos la palabra, aún con nuestros hechos. Entonces, hubo un propósito, sí, que Lidia y su casa fueran salvos, que creyeran, que fueran bautizados, que ellos pasaron por su casa, pero también después el Señor los probó en ese momento, cuando fueron encarcelados, por haber hecho esto, por haber sacado a la luz, que el enemigo no tiene, las cosas del enemigo, hermano, que están pasando ahora, el enemigo te da muchas vanidades, te da muchas cosas, te regala muchas cosas, pero son ficticias, no existen, porque el enemigo sabe que le queda muy poco tiempo dentro de la tierra. Entonces, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, ¿qué pasó en esa cárcel? Todos sabemos qué es lo que pasó en esa cárcel. Fueron, primero antes de ser encarcelados, fueron azotados con varas. Después fueron encarcelados, atados sus pies en los grilletes en el lugar más oscuro y más profundo de la cárcel. ¿Y ellos qué hacían? Empezaron a cantar, a alabar, a cantar cantos de victoria, cánticos de victoria, así como lo hacemos cada uno de nosotros. En nuestro momento de apertura, en nuestro momento de dificultad, empezamos a cantar cánticos de victoria. El enemigo huye, el enemigo no lo puede soportar, porque no puede soportar la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasó en esa cárcel? Hubo un gran terremoto, un gran estruendo, se conmovieron los cimientos, se abrieron las puertas y fueron libertados de toda la opresión, libertados de esa cárcel, pero sin embargo, ellos daban testimonio y fe que eran enviados de Dios. ¿Por qué? Porque no hicieron problemas, se quedaron igual. Es más, el carcelero fue el que se intentó quitar la vida y ellos le impidieron. ¿Y qué pasó con ese carcelero? Recibió el Señor y se recibió él y toda su familia, crecieron y fueron bautizados y fueron bendecidos. Vemos los propósitos, hermano, cuando realmente nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, el propósito que hay es grande. El propósito que hay es glorioso. Porque no somos nosotros los que hablamos, porque no somos nosotros los que actuamos, sino es el Señor a través de cada uno de nosotros. Por eso nosotros somos, siempre lo decimos en la congregación, que somos instrumentos en la mano del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermano? ¿Cuál es la palabra del día de hoy? El eje central de esta palabra es que prestemos atención al Espíritu Santo. Prestemos atención cuando el Espíritu habla a la iglesia. Porque, hermano, el Espíritu Santo habla siempre a la iglesia. Lo que pasa es que nosotros, como iglesia de Cristo, muchas veces no prestamos atención a lo que el Señor nos quiere decir. Y a lo mejor ponemos una duda, o a lo mejor ponemos, hay palabra, hay revelación, hay visión, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto a recibir, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo era muy claro, decía, mi Padre habla, yo hablo, mi Padre hace, yo hago. Y nosotros no somos iguales a nuestro Salvador Jesucristo, no somos hermanos de Cristo, es lo mismo. En este tiempo tenemos que hacer lo mismo. Si el Señor nos habla, hablaremos. Si el Señor nos pide que nos callemos, nos callamos. Si el Señor pide que avancemos, avanzamos. Si el Señor pide que nos quedemos ahí, quedaremos ahí. Pero no vamos a retroceder, porque sabemos perfectamente que los hijos de Dios no retrocedemos, sino somos los que avanzamos, los que caminamos, los que seguimos. ¿Y atrás de quién? Atrás del capitán que es Cristo Jesús. Por eso, hermano, esta palabra, en este día, me dice a cada uno de nosotros, primeramente a mi alma, dice que escuche la voz del Señor. Escuchemos la voz del Señor. Escuchemos la voz del Señor, que es importante en nuestra vida. Primeramente, sobre todas las cosas, escuchar la voz del Señor. Que Señor, ¿qué me quieres decir a mi alma personalmente? ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito de ti y qué tú necesitas de mí? ¿Qué es lo que me hace falta para ser perfecto? Para llegar a la perfección. Y nosotros ya lo sabemos, humillarnos a cada día, hacer la voluntad del Señor, santificarnos a cada día. Y todo lo demás el Señor nos lo da, porque vemos como a ellos se les fue revelado. Se les fue revelado, entraron en esa casa fue salva, después tuvieron problemas, fueron encarcelados, azotados, pero fueron libertados y salieron en libertad. Y no solamente en la libertad de su cuerpo, sino en libertad de espíritu, porque el enemigo no los pudo retener. Así como cada uno de nosotros. Por eso, hermano, alentémonos los unos al otro, oremos los unos a los otros,
que sabemos que a este enemigo le queda poco tiempo, y este enemigo que viene a matar, robar y destruir. Y nosotros venimos en el nombre de Jesús a dar vida, vida y vida en abundancia, porque cuando nosotros sembramos el Evangelio es vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Si aquel que recibe la palabra va a ser salvo de la ira que va a venir. Por eso, hermano, una vez más les doy gracias a Dios por haber compartido esta palabra con todos ustedes. Ojalá que llegue al lugar que tenga que llegar. Ojalá que lo escuche la persona o el hermano que tenga que escuchar, que sea del Señor y que sea llena del Espíritu Santo siempre. Por eso cada vez que nosotros leemos la palabra, oramos al Señor para que nos revele por el Espíritu Santo la palabra que es para cada uno de nosotros individualmente. Hoy lo comparto porque es para la iglesia. Le doy gracias, Señor, por todo. El nombre del Señor sea glorificado, hermano. Y los saludo con la paz del Señor y muchas bendiciones para todos. Amén.